Ok, ahora vamos a hacer un análisis diferente al que hemos manejado. Y este es el análisis del método de nodos. Para poder hacer el estudio de este análisis es muy importante poder recordar lo que hemos visto hasta ahorita. Primeramente, ¿qué es lo que debemos de recordar? La ley de Ohm. ¿Qué debemos de recordar? La ley de Kirchhoff de tensiones y de corrientes. Tenemos que también memorizar y ver el método para la regla del divisor de tensión y de corriente. Lógico también, pues la ley de Watt. Transformaciones, circuitos pi a circuitos T, o de una fuente de tensión a una fuente de corriente, o viceversa, en ambos casos. También pues ver lo que hemos hecho en el análisis de la superposición, sí, y sobre todo también en el análisis de mallas. Aquí pues tenemos también lo que ya hemos visto últimamente, la supermalla. Tenemos que englobar todo este tipo de acciones para poder nosotros visualizar el método de nodos. Hecho esta realidad y esta necesidad, ahora plantearemos nosotros las características del método del análisis de nodos. En esta cuestión, en análisis de nodos, hay que poder definir qué es un nodo o nudo. Para poder definir las ecuaciones y sobre todo la acción de las leyes de Kirchhoff de corrientes. Muchas veces muchos autores manejan este tipo de conocimiento donde hablan que es una corriente I1 con respecto a la corriente I2 y esto le llaman como un nodo. Lógico, matemáticamente pues está cumpliendo que las corrientes que entran I1 es igual a las corrientes que salen, por lo tanto la corriente en el nodo va a ser igual con 0. Esto se cumple matemáticamente, pero en la realidad no puede ser posible que aquí tengamos nosotros un solo nodo. Muchos autores, ¿qué es lo que sucede, no? Yo tengo aquí el circuito y tengo la fuente de tensión y aquí tengo otro circuito, le llamo R1, R2 y R3. Yo tengo la fuente de tensión. Le llaman aquí que este punto es un nodo y este es otro punto, es otro nodo. Desde mi punto de vista eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque esto físicamente y realmente experimentalmente, este elemento que yo tengo aquí no es otra cosa que un conductor que va a unir a la fuente a la resistencia. Por lo tanto, ¿cuántos nodos voy a tener en esa trayectoria? Tendré n nodos en ese circuito. Por lo tanto, yo no puedo definir, y quiero que alguien me saque de esta duda, porque realmente yo no coincido con este tipo de cuestionarios, con este tipo de acciones que muchos autores, e inclusive algunos maestros, compañeros, lo visualizan de esa manera y se lo hacen ver a los estudiantes. Yo les he preguntado y no he tenido hasta ahorita una respuesta real a este tipo de versiones que yo estoy haciendo. Por lo tanto, pues lógico, hay que ver las características y poder definir los nodos. Para mí, y establecer este sistema de nodos, yo voy a establecer un sistema de nodos cuando yo tenga en dicho nodo se interconecten de 3 o más elementos en adelante. Yo puedo tener aquí esto, donde esta corriente puede estar saliendo, le llamo I1, este está saliendo, le llamo I2, este está entrando, le llamo I3, esta está saliendo, le llamo I4, esta está entrando, le llamo I5, esta que está entrando I6. Por lo tanto, ¿qué es lo que establece la ley de Kirchhoff de corrientes? Que me dice que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Por lo tanto, aquí establezco quién está saliendo. I1 está saliendo más I2, está saliendo más I4, está saliendo
son las únicas. Esto va a ser igual a las corrientes que está entrando. Entra I3, entra I6 y entra I5. Y aquí establezco la ecuación de ley de Kirchhoff de corrientes en un nodo. Esto hay que tenerlo bien concreto, porque es en lo que se basa el estudio del análisis de nodos. Entonces, pues vamos nosotros a partir de este estudio, de este proceder en este método para poder resolver los elementos o los parámetros en un circuito o red eléctrica. Nosotros, para cuando definamos la ecuación de nodos, nosotros deberemos tener una matriz, la ley de Ohm en forma matricial, que me va a relacionar, ¿qué? Me va a relacionar de acuerdo a esto. Si yo veo, recordando que por mallas nosotros teníamos una resistencia, teníamos la corriente y determinamos la tensión. O sea, partíamos de una ley de Kirchhoff de tensión para obtener corrientes. Y aquí aplico la ley de Ohm. Ahora, en el caso de nodos, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a partir de una ley de Kirchhoff de corrientes para obtener tensiones. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ahora mi matriz va a estar establecida, la ley de Ohm en forma matricial, de la siguiente manera. Yo tengo aquí, debo determinar tensiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Que aquí tengo voltaje, aquí tengo corriente. Por lo tanto, para poder establecer la ley de Kirchhoff en forma matricial, perdón, la ley de Ohm en forma matricial, pues yo voy a tener que aquí será que 1 sobre R para poder establecer la ecuación de ley de Ohm. Por lo tanto, esta 1 sobre R yo la puedo definir como una letra G, que es la conductancia, que es el inverso de la corriente. Por lo tanto, esta forma matricial la puedo establecer de esta manera y estamos dentro de lo que es correcto. ¿Sí? Entonces ya estamos definiendo las características matemáticas a las cuales yo puedo llegar en el planteamiento y en la solución. Bueno, entonces, para poder seguir con este estudio, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Vamos a tener nosotros un circuito, cualquiera que sea, por muy elemental. Vamos a suponer un ejemplo que sea el siguiente circuito, donde tengo esa resistencia, más o menos la tensión. Aquí tengo otra resistencia. Este circuito en forma muy elemental, donde le llamo R1, que tengo un valor que será de 2 ohms, R2, que sean de 2 ohms, R3, que sean de 4 ohms, R4, que sea de 1 ohms, R5, que sean de 3 ohms, y R6, que sean de 2 ohms. Por lo tanto, para poder definir una fuente de tensión de 60 volts, para poder definir la ecuación, yo tengo que establecer primero el número de nodos que tiene la red o el circuito. En este caso tenemos 1, 2 nodos. Yo tengo el nodo 1 y el nodo 2. Por lo tanto, el número de nodos será 2. Ahora pues, el número de ecuaciones que tendremos para la solución del circuito será el número de nodos menos 1. ¿Por qué el menos 1? Porque uno de ellos, cualquiera que sea, lo vamos a poner como un nodo de referencia. Y si le llamo de un nodo de referencia, le ponemos el número 0 para que sea el nodo al cual voy a relacionar las tensiones, y voy a decir que lo aterrizo con al NEM o tierra. Por lo tanto, lo que yo debo establecer por este sistema es que debo encontrar el voltaje de nodo entre este punto y este punto. Y aquí tengo el voltaje, llamémosle el voltaje B1, para no confundirnos con el de la fuente. Por lo tanto, yo debo establecer el número de ecuaciones, en este caso sería 1. Ya están definiendo esta acción. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ahora debo yo aplicar una ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo 1, donde me va a decir que la corriente, yo establezco el sentido de las corrientes. Yo tendré la corriente I1, aquí tengo la corriente I2 y aquí tengo la corriente I3. Aplico la ley de Kirchhoff de corrientes en ese nodo, en el nodo 1. Por lo tanto, dice que la corriente 1 es la que está entrando, va a ser igual a las corrientes que están saliendo I2
más I3. Aquí estoy partiendo de una ecuación de ley de Kirchhoff de corrientes. Ahora, debo de definir los términos de esta ecuación en términos de tensión. Y la ley de Ohm, por lo tanto, la I1, ¿a qué será igual? La I1 va a ser igual a que a un voltaje, ley de Ohm, sobre la resistencia. Que esto es igual. El voltaje que yo tengo en la resistencia de Ohm, que es la corriente 1. Por lo tanto, aquí no nos vamos a olvidar aún más de la ley de Kirchhoff de tensiones. Yo tengo esta tensión, tengo esta tensión, tengo esta tensión y tengo esta tensión. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener en este circuito? Que la I1 es el voltaje, esto con este voltaje. Tendrá que 60 menos el voltaje que estamos aquí, que le llamo V1, sobre el valor de resistencia, que sería 2 más 2, serían 4. Y este es la primera término de esta ecuación. El segundo término de esa ecuación, ¿qué sería? La I2, que sería igual a ¿quién? La que yo tengo en este sentido. Por lo tanto, yo tengo que un voltaje, ley de Ohm, sobre una resistencia que se ve. ¿Qué voltaje sería el voltaje que tengo entre este punto y este punto? Que le llamo el voltaje 1 sobre el valor de las resistencias. Tendremos 1, 3, 4 y 2 son 6, sobre 6. Y aquí tengo el otro término de la ecuación. Por lo tanto, ahora la I3, que es la corriente que viene en la resistencia de 4 ohm, por lo tanto será el voltaje V1 sobre el valor de la resistencia que tengo aquí, 4. Ya tengo los tres elementos de la ley de Kirchhoff de corrientes. Nosotros vamos y los sustituimos en esta ecuación. Sustituyendo en esta ecuación, yo tengo que 60 menos V1 sobre 4 va a ser igual a la I2 a V1 sobre 6 más V1 sobre 4. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a quedar aquí? Que 60 sobre 4 es igual, agarro, despejo la V1 y me va a quedar un sexto más un cuarto más un cuarto. Y aquí tengo el planteamiento de esta ecuación. Por lo tanto, ¿cuánto me va a quedar aquí esta ecuación? Me va a quedar la ecuación que es 60 entre 4, que es igual al voltaje V1. Aquí agarramos un término y será 24, será 6 por 4, ya 4, más 6, más 6. Esto me va a dar 16 entre 24. Por lo tanto, ustedes tomen su valor del V1, que es el voltaje que tendremos en la solución de este circuito. Y así hacemos el planteamiento en un circuito muy elemental. ¿Qué es lo que sucede al momento que ustedes determinen este voltaje Vx? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo puedo comprobar yo mi planteamiento? Yo lo puedo aplicar con una comprobación, como que aplico esta malla, donde tengo que 60 es igual a quien al voltaje en la de 2 ohm más el voltaje en la de 4 ohm más el voltaje en la de 2 ohm. Y aquí la igualdad debe de satisfacer, y si llegamos al valor correcto, que se cumpla 60 es igual que 60, tendremos que el circuito está absolutamente bien resuelto. ¿Estamos de acuerdo? Continuaremos haciendo problemas más complejos. Pero esta es la introducción a la solución de circuitos eléctricos aplicando el método de nodos. No olvidar la ley de Kirchhoff de corrientes y no olvidar también implícita la ley de Kirchhoff de tensiones para obtener las corrientes parciales. Listo, ya. Por lo tanto, ahora el valor, resolviendo esta ecuación, el valor de V1 va a ser de 22.52 volts. Ese será el resultado de V1, el voltaje del nodo 1 con respecto al nodo de referencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a demostrar este valor con la ley de Kirchhoff de tensiones para este circuito, donde tengo 60 es igual a I1 por 2 más el voltaje del voltaje 1 más la corriente I1 por 2. Por lo tanto, la corriente 1 nos da este valor. ¿Sí? Sustituyendo en esta ecuación, yo tengo que el valor de 60 va a ser igual a 60. Aquí tengo aquí lo pongo por 4 porque aquí estoy sumando estas dos en este punto. Aquí 4. Y se cumple la ecuación. Y aquí está la respuesta a un circuito donde tendremos un análisis de nodos.
Este circuito lo pude yo haber comprobado reduciendo el circuito y determinando el voltaje en esa resistencia, lo pude haber hecho por mallas en este circuito y también puedo llegar al resultado. Entonces aquí yo puedo hacer el planteamiento, puedo decir, resuelva el circuito con una matriz de 1 por 1 y pues aquí es analizarlo por nodo, o lo puedo hacer también de una cuadrilla de 1 por 1, pues haciendo las transformaciones correspondientes y lo puedo resolver por mallas. Y el planteamiento nos llega al mismo resultado. Es otro camino muy diferente al que queremos de llegar por el método de mallas, por el método de reducción, por el método de nodos. Listo.